primeramente agradecerle a la teleaudiencia que se tomó un tiempito para mirar esta entrevista y considero que es muy importante. Quiero hacerte una pregunta. A ver, adelante. ¿Cómo están tus riñones? Ay, buena pregunta. Acá Jorge se ríe, ¿no? Bueno, yo me siento bien. eh, Creo que debo estar bien. Pero obviamente, ¿no? Algunas situaciones siempre a uno le pueden llamar la atención. Y claro, el hecho de que uno se sienta bien no quiere decir que no deberíamos acudir a hacerse un chequeo para que así tengamos la certeza de que estamos realmente bien, no porque nos sentimos bien, doctor. La respuesta correcta es creo que están bien. Pero fíjate que yo te voy a dar un número que me parece muy importante. La teleaudiencia me va a comprender. Probablemente aquí en el set de grabación de Unitel tenemos 10 personas. De esas 10 personas, estadísticamente, una persona tiene una enfermedad renal. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Porque la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa. Una enfermedad que va comiendo la salud de los riñones poco a poco al pasar del tiempo hasta que aparecen los síntomas, y los síntomas solo aparecen en estadio 3, en estadio 4, cuando ya hay muy poco que hacer y ya tenemos que entrar a las terapias sustitutivas de función renal, que son la temible diálisis. Fíjate que 850 millones de personas están en este momento padeciendo de una enfermedad crónica renal. Entonces, es muy importante que nosotros, al saber que una de cada 10 personas tiene ya una enfermedad renal oculta, lo más importante es hacer prevención. Te preguntaba si tenés problemas en los riñones, me dijiste probablemente no. Sí, esa es la respuesta, probablemente no. Sí, Pero sí. ¿cómo lo sabemos? De manera muy fácil, haciéndonos regularmente un control médico, donde va a incluir una evaluación médica física y va a incluir unos exámenes de laboratorio que nos van a indagar sobre la función de los riñones. Van a ver un examen de sangre, un examen de orina, que nos permitan detectar cambios ya que sutilmente están por debajo, manifestándose como enfermedad de los riñones. Y uno dice los riñones, ¿sí? Porque son dos riñones. O sea, del Día Mundial del Riñón. Y ahora, bueno, esa aclaración yo creo que es pertinente. Exactamente, son dos riñones y trabajan al unísono, trabajan en equipo los dos riñones. Pero fíjate que se van deteriorando también de manera comunitaria, de manera en conjunto se van deteriorando. ¿Qué detalle importante hay que mencionar en esto? Que, fíjate, hay 5 causas de deterioro de los riñones. La primera causa, de lejos, es la diabetes. La segunda causa, la presión alta. La tercera causa, la obesidad. La cuarta causa son las enfermedades cardiovasculares. Y la quinta causa, el tener antecedentes familiares de enfermedad renal. Entonces, si uno se pone a pensar que la diabetes afecta al 12% de la población mundial, entonces tenemos una cantidad impresionante de pacientes que tienen o van a tener enfermedad renal. Doctor, ¿y la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es la segunda causa de daño renal. Entonces, fíjate la cantidad de pacientes que en este momento, o individuos que, comillas, están sanos, pero tienen por debajo una enfermedad renal. Entonces, la prevención, el ir al médico, el hacerse un examen para detectar esta enfermedad renal, que ya está subyacente, que ya la tenemos, vamos a evitar que esta progrese a una enfermedad renal terminal que vaya a requerir al final de un apoyo sustitutivo que se llama diálisis, hemodiálisis. Fíjate que en nuestro país existen 5.400 personas que utilizan una máquina 3 veces a la semana para sustituir la función del riñón. ¿Cuál es la función del riñón, ya que menciona esa parte? El riñón filtra 40 veces por día la sangre. 180 litros de sangre circulan continuamente de manera que se filtren. ¿Y qué función tiene el riñón? De regular varias cosas. Primera función es filtrar los desechos. Cuando uno ingiere los alimentos, estos alimentos se aprovechan en parte, aprovechamos las proteínas, la glucosa, etcétera, pero también existen sustancias nocivas que son eliminadas a través de la orina, a través de la filtración del riñón. Pero también, no solo eso, el riñón o los riñones regulan la presión arterial.
y tienen mucho que ver en mantener el equilibrio ácido-base de la persona, el medio interno del cuerpo, y de manera importante también están implicados en la generación, en la posibilidad de estimular factores que generan la producción de glóbulos rojos, sangre. Es así que personas que tienen daño en el riñón lo vamos a ver amarillo. Las personas que tienen insuficiencia renal están pálidos. ¿Por qué? Porque una parte de la función del riñón, que es la estimulación de producir glóbulos rojos, está inhibida cuando los riñones comienzan a fallar. Entonces, fíjate, las funciones del riñón son múltiples. Afortunadamente, cuando los riñones fallan, tenemos la terapia sustitutiva, que es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, para ser, ojalá, un camino al trasplante. Existen en Bolivia 40 o más centros de diálisis. Afortunadamente están cubiertos en más del 90% por el Seguro Único de Salud y los seguros a corto plazo, porque, te comento, una diálisis es cara. Sí. Una diálisis es cara y uno no puede mantenerla en el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto cuesta por mes una diálisis? Si una persona fuera a pagárselo, por lo menos 9.000 bolivianos les costaría el tratamiento sustitutivo de un mes con hemodiálisis. Por eso, los programas de salud del Ministerio de Salud, a través del Seguro Único de Salud y de los seguros a corto plazo de la ASUS, tienen la cobertura de sus asegurados con los centros de diálisis. Pero así y todo, se estima que de cada 1.000.000 de personas, 500 personas deberían requerir diálisis. Nosotros estamos más o menos en ese rango, 450. Cada día aumenta más las personas que van a requerir un tratamiento sustitutivo. Por eso tenemos que llegar antes. La idea es que lleguemos antes. La prevención es la parte más importante, fundamental. Ahora, en el tema de lo que significa la vida sedentaria y también tener bastante peso, ¿no? A veces uno no toma en cuenta ese detalle también. La obesidad es la tercera causa de llevarnos a la insuficiencia renal crónica. La obesidad va de la mano con la diabetes, va de la mano con la hipertensión. Entonces, la alimentación desregulada, la ausencia de ejercicio físico nos va a llevar a la obesidad y esta va a minar nuestros riñones, nos va a llevar a una insuficiencia renal que es lentamente progresiva, aumenta y nos lleva a un deterioro. Destacar, recalcar que la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa, solo da síntomas. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Debilidad, mareos, náuseas en estados avanzados, edemas, hinchazón de las manos, hinchazón de los párpados de los ojos, de las piernas, fatiga, palidez. Esas son las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero solo aparecen en estadios avanzados de la enfermedad. Entonces, a veces, cuando el proceso es agudo, vemos que disminuye la cantidad de orina, vemos que cambia el color de la orina y si lo podemos detectar a tiempo, lo tratamos y no llega a ser una enfermedad crónica si no solucionamos el problema en agudo. En el caso de la orina, yo me estoy acordando de una nota que vi, a veces decían que una persona al orinar se hace como espuma, como la cerveza. Sí, característicamente el riñón o los riñones actúan como filtros y tienen una malla para filtrar las diferentes sustancias que pasan a través de esta para volver a la sangre. Y cuando esta malla se daña, para que usted lo entienda, querido teleaudiente, esta malla se afecta, comienza a filtrarse a través de estas sustancias que son más grandes, que no deberían filtrarse, que son las proteínas. Y estas proteínas comienzan a manifestarse al momento del chorro de la orina en formar espuma, como si hubiese jabón en la taza del baño. Entonces ese es un indicativo que nos dice que probablemente nosotros estamos eliminando más proteína de lo necesario. Y si ya es un llamado de atención. Exactamente, porque si eliminamos más proteína de lo necesario es porque se nos echó a perder la malla, que es el riñón, que debería evitar que se salgan estas proteínas. Y al salirse estas proteínas nos provocan hinchazón, nos provocan edema, que son manifestaciones ya de una enfermedad renal más o menos avanzada. Entonces, hay situaciones que nos tienen que llamar la atención. Quiero hacer hincapié en un detalle muy importante, doctor, para que no se nos olvide. Hay medicamentos analgésicos antiinflamatorios que es de uso habitual. ¿Por ejemplo?
ibuprofeno, Ya. diclofenaco, ketorolaco. Son de venta libre. Ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, a manera de ejemplo, entre otros, antiinflamatorios no esteroideos. Y los usamos día a día, los usamos comúnmente, nos golpeamos la rodilla y los usamos. Pero cuando abusamos de estos medicamentos, vamos a provocar lesión renal. Ahí viene el tema de la no automedicación. Exactamente. Si yo me tropiezo y me golpeo la rodilla al salir del set y me tomo un antiinflamatorio hoy día, en la mañana, en la tarde y se acabó, probablemente no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si yo me golpeé esta rodilla siempre está hinchada y cada vez que me duela me la tomo sin medicarme? A la larga voy a producir una insuficiencia renal. Voy a acabar en diálisis, es una de las causas importantes, por el uso y abuso no regulado, no prescrito por el médico, de antiinflamatorios no esteroideos, entre otros medicamentos, pero el que se me viene Claro, que comúnmente se suele utilizar. Exactamente. Doctor, ahora entremos al plano de lo que significa la mala alimentación para los riñones, o el riñón, como prefiera. Para cuidar los riñones, para prevenir la enfermedad renal, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ingerir bastante líquido. ¿Ya? Pero, ¿qué líquido? Agua, no estoy diciendo Claro, Coca-Cola, ni Coca-Cola ni cerveza, agua. Agua por lo menos 2,5 litros por día. Fíjense que en periodos de verano, donde hace mucho más calor, podemos duplicar esta cantidad de líquido. Segundo, disminuir la cantidad de proteínas. Las proteínas al final provocan una sobrecarga en este riñón y si los riñones no están ya con una función adecuada, los sobrecargan a uno. ¿Cuáles son las proteínas? Las carnes, los derivados de las leches. Sobrecargarlos también provoca daño. Es importante, voy a hacer un hincapié en este detalle. A ver. Están de moda los té verdes. ¿Ya? Yo me tomo mi té verde, todo eso. Se pueden tomar, perfecto, fantástico. Pero quiero hacer una aclaración. Existe un porcentaje que es pequeño, pero que está muy de boga en la actualidad, de pacientes que tienen daño renal por la ingesta de jugos verdes. Las personas que ingieren en exceso los jugos verdes tienen una enfermedad renal, se llama nefropatía, por acumulación de fosfatos. Las verduras verdes, las que se usan para elaborar estos jugos, tienen bastantes fosfatos que al final se acumulan en el riñón y en determinados pacientes, no en todos, en determinados pacientes pueden producir insuficiencia renal aguda. Entonces, si usted se va a tomar un té verde, un jugo verde en realidad, un jugo verde, hágalo con confianza, sin problema, pero si se va a tomar 5 veces al día, probablemente no va a curar nada con tomar 5 veces al día un jugo verde y puede causar una insuficiencia renal por aumento de fosfatos a nivel del riñón. Doctor, en algunos países, por ejemplo, se tiene prohibido inclusive colocar saleros en la mesa, por el tema de lo que significa la sal para justamente, ¿no?, el problema de las enfermedades renales. Claro, la sal en pacientes que ya tienen una enfermedad renal establecida aumenta la posibilidad de que el deterioro se manifieste, uno. Y segundo, que la sal, el exceso de sal, eleva la presión y la presión es la segunda, la hipertensión es la segunda causa de insuficiencia renal, de daño renal crónico. Entonces estamos hablando que es un factor que tenemos que evitar en lo posible para poder empeorar nuestra función renal. Doctor, para cerrar, y antes de nada, y esto a modo de información también, en el Hospital Integramédica también ya se cuenta con el servicio de hemodiálisis. Sí, en Cobija existen 4 unidades de hemodiálisis, la del Hospital Roberto Galindo, el del Hospital Mesuti, del Hospital de la Caja y el único centro privado que tiene la unidad de diálisis, tanto agudos como crónicos, es la del Hospital Integramédica, con nosotros. Bueno, y ahora sí, ¿qué consejos nos dejaría? Quiero que quede claro para la teleaudiencia que existen 5 causas de enfermedad renal crónica: la diabetes, la hipertensión, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y el antecedente de tener en la familia a alguien con enfermedad renal. Eso ya es un grupo bastante importante. De cada 10 personas, una
tiene enfermedad renal silenciosa. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no da síntomas hasta la enfermedad que ya está avanzada. El problema está en que cuando la enfermedad está avanzada, ya nos queda la diálisis y o el trasplante. Entonces, antes que pasa esto, nosotros tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenir? Evitando la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que son factores prevenibles, manejables. Consultando al médico regularmente, haciéndose 2 exámenes simples de sangre y de orina, nosotros podemos ver si tenemos alguna alteración analítica que nos sugiera enfermedad renal. Obviamente vamos a acudir al especialista, nos va a ajustar el tratamiento y vamos a evitar a llegar a una enfermedad renal terminal. En conclusión, nada mejor que la prevención. Exactamente, para no llegar a la diálisis. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. A todos.